Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda John Elvis Mamani Mamani y en esta ocasión les voy a hablar de concretos en climas frías. En general se consideran condiciones extremas de temperatura para el concreto cuando la temperatura ambiental es inferior a 5 grados centígrados y es superior a los 30 grados centígrados, en cuyo caso se debe tener especial cuidado en la selección de materiales, en la dosificación, en la preparación, en el transporte, curado, control de calidad, encofrado y desencofrado del concreto. También es necesario que se obtengan registros históricos de las temperaturas ambientales máximas y mínimas de las zonas en donde se va a ejecutar la obra. Ahora, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E-060, nos muestra los requisitos para concretos en climas frías. Nos indica lo siguiente: se considera clima frío aquel que en cualquier momento del vaciado la temperatura ambiental pueda estar debajo de los 5 grados. También tener precauciones durante el proceso de colocación. Por ejemplo, el concreto deberá fabricarse con aire incorporado de acuerdo a lo especificado en el capítulo 4. También se debe contar con equipos adecuados para calentar el agua y los agregados. Ahora, todos los materiales integrantes del concreto deberán estar libres de nieve, de granizo y hielo. Ahora, los materiales congelados no deben ser empleados en el mezclado. Cuando la temperatura del medio ambiente es menor a 5 grados centígrados, la temperatura del concreto ya colocado deberá mantenerse sobre los 10 grados centígrados durante el periodo del curado, ¿no? Ahora, ahí podemos apreciar una imagen donde nos muestra la temperatura del Perú. Nos indica que las temperaturas frías y frígidas se ubican a lo largo de la cordillera de los Andes. Las temperaturas inferiores a 10 grados centígrados se ubican en las zonas de Abancay, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, eh, Huancavelica, Huancayo, Huaraz, ¿no? Y sobre todo en Puno. Ahora, ¿qué problemas potenciales hay en el concreto en climas frías, ¿no? Si el congelamiento se da a pocas horas del vaciado, lo que va a pasar es una pérdida de resistencia del concreto hasta del 50%. Por ejemplo, si nosotros diseñamos un concreto de 210, entonces puede llegar a una resistencia de 105. Ahora, para restaurar toda esta resistencia, se logra con un adecuado curado y protección del concreto. Ahora, nuevamente el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma E-060, nos indica la temperatura mínima de colocación de concreto en estado fresco. Nos dice, el concreto se debe mantener a una temperatura por encima de los 10 grados centígrados y permanentemente húmeda, por lo menos durante los primeros 7 días después de su colocación. El curado con vapor a alta presión, vapor a presión atmosférica, calor y humedad puede emplearse para acelerar el desarrollo de resistencia y reducir el tiempo de curado. Ahora, buenas prácticas de vaciado de concreto en clima frío. Entonces, como se comprenderá, el ciclo de congelamiento y deshielo puede tener efectos desastrosos en la calidad final del concreto, y para ello se recomienda tener en cuenta algunas recomendaciones importantes. Controlar la temperatura del concreto dentro de los rangos permisibles durante la preparación, transporte, colocación y curado. Evitar que el concreto se congele hasta lograr su resistencia mínima de 35 kilogramos sobre centímetros cuadrados a las primeras 24 horas, y eso es muy importante. Ahora, la dosificación. Para trabajar de manera normal en climas fríos es convenientemente contar con mezclas de diseños alternativos, más que todo contar con aditivos, ¿no? Por ejemplo, aditivos plastificantes para reducir la relación de agua y cemento, aceleración de fragua, incorporadores de aire, cuando existen ciclos de hielo y deshielo, con el fin de que el concreto logre su estado óptimo. Ahora, almacenamiento de los materiales. La condición y la calidad de los materiales a ser usados en climas fríos es muy importante su almacenamiento, y las recomendaciones son las siguientes: proteger el cemento en lugares cubiertos. Los agregados deben ubicarse en sitios y deben estar cubiertos de lluvia, vientos fuertes y nieve. El agua deberá estar almacenada en estanques o depósitos cercanos, o sea que estén cerca de donde se va a ejecutar la mezcla. Ahora, preparación de la mezcla. Para conseguir una buena mezcla del concreto o que el concreto tenga una temperatura adecuada, se debe calentar el agua y los agregados. Para calentar el agua normalmente se usa calderas industriales, y para calentar los agregados normalmente se usan chorros de vapor, y no son recomendables calentar en horno, ¿no? Una vez calentado se debe hacer una mezcla previa entre el agua y los agregados y posteriormente el cemento. Ahora, la colocación del concreto. Entonces, para la colocación del concreto, el suelo deberá estar libre de nieve, de granizo y hielo. La temperatura de la zona se debe mantener a un mínimo de 2 grados centígrados. Si la temperatura es menos de menos 10 grados centígrados, se recomienda calentar el acero de refuerzo y que tenga un diámetro de una pulgada y los insertos metálicos, ¿no? Ahora, curado y protección del concreto. Para asegurar la hidratación satisfactoria de los materiales cementales, eh,
se debe hacer lo siguiente, ¿ya? En general, el curado se debe mantener a 10 grados centígrados por lo menos los primeros 7 días, y por 10 días si se usa cementos IP y IPM, puzolánico, ¿no? Y también se usa mantas aislantes para proteger el concreto, ¿no? Y ahí está, tal como podemos observar en las imágenes, que están protegiendo con mantas mantones, ¿no? Ahora, encofrado y desencofrado. Se puede desencofrar en un día, 3 días, 7 días y 28 días, que coinciden con los días en el que usualmente se realizó el ensayo de resistencia a la compresión en el laboratorio, ¿no? Los encofrados con maderas dan mejor resultado porque retienen mejor el calor. Y el control de calidad es mucho más estricto que para concretos normales. Ahora, los aditivos que se van a usar. Eh, por ejemplo, los aditivos recomendados para los concretos en climas fríos son los siguientes: incorporados de aire, el cloruro de calcio. Este aditivo reduce el tiempo de fraguado e incrementa la velocidad de desarrollo de la resistencia a temprana edad. Los anticongelantes evita el congelamiento del agua y acelera el proceso de hidratación de la mezcla. Luego también tenemos los acelerantes de fragua, acelera la velocidad de hidratación del cemento y reduce el tiempo de fraguado. Eso sería todo y muchas gracias.